La memoria cultural de la humanidad está en peligro. Bienvenidos sean a un nuevo Tilichero, el programa para guardar nuestras memorias. En esta ocasión hablaremos sobre el saqueo como uno de los problemas patrimoniales más importantes de todos los tiempos, una práctica dañina con varias implicaciones que requiere una especial atención y corresponsabilidad. Veremos qué es y por qué es un tema delicado para el patrimonio cultural y para la memoria material de la humanidad. Afortunadamente, para indagar en el tema nos acompaña nuestro colega arqueólogo Javier Rodríguez. Juntos reflexionaremos las implicaciones de este problema. Abramos entonces. Mientras que la arqueología es la búsqueda de explicaciones de las conductas sociales a partir de las huellas materiales dejadas por grupos humanos, el saqueo es un conjunto de prácticas que impiden y dificultan el estudio de las sociedades pasadas. El centro de ambas prácticas es la cultura material, a la que se le asocian diferentes valores: lo histórico, lo científico, estético, identitario, natural y económico. La cultura material son todos los elementos que representan una conducta humana en el pasado, fueron apropiados de la naturaleza y modificados, usados y desechados. Y es esta cultura la que es el centro de estudio histórico de la arqueología. Pero también es uno de los principios del saqueo, ya que se busca obtener estos objetos por razones mucho más cuestionables. Esos objetos pueden ser de la antigüedad más remota o momentos más recientes. En México, los restos culturales están protegidos por la ley y ahora veremos el por qué. Aquí es donde comienza el problema del saqueo arqueológico. Iniciemos comentando a qué nos referimos cuando hablamos de saqueo. Por saqueo entendemos toda práctica en donde el contexto arqueológico es alterado o destruido en pro de hallar piezas completas o semicompletas con características estéticas y artísticas relevantes o que sean singulares. Los objetos únicos o singulares valorados en el mercado negro con un valor económico mayor. El objetivo de esta valoración es su posterior venta por intermediarios para su final exhibición en colecciones privadas, ya sean de nacionales o de extranjeros. El saqueo y coleccionismo son dos acciones que van de la mano y tienen bastante historia, ya que se les puede ubicar desde el siglo XVI en varios países europeos. Debemos entender que la imagen de los objetos arqueológicos como tesoros con un valor económico es una concepción que nace en el coleccionismo y su relación histórica con el saqueo. En México se puede identificar el interés por piezas del pasado por parte de viajeros famosos, coleccionistas y anticuarios desde los siglos XVI y XVII. Los intereses de acumular y entender esos vestigios del pasado fueron de la mano en el anticuarismo y el coleccionismo. La ciencia antropológica y arqueológica se conformarán posteriormente a inicios del siglo XX. De esos intereses iniciales podemos nombrar las obras de Desiree Charney, Frederick Catherwood, John Lloyd Stephens, que dejaron grandes anecdotarios y se sumaron a los primigenios esfuerzos por conocer las vastas culturas de la antigüedad. También cabe mencionar el esfuerzo de Antonio León y Gama, que describió por primera vez al monolito de la divinidad de la Coatlicue. La curiosidad primigenia por el pasado comenzó a despertar un interés más allá de la historia en sí. Se buscaba recuperar la cultura material que ayudaba a justificar desarrollos sociales y conformación de estados nacionales. En medida que las antigüedades empezaron a llamar la atención de otros sectores de la sociedad, también se comenzaron a apreciar por el valor histórico e identitario. Las autoridades en el gobierno mexicano comenzaron a poner el ojo en esta materia.
Se sentaron las bases del manejo de piezas históricas que salían del país sin ningún tipo de restricción y para beneficio de aquellos que se consideraban sus propietarios. Las primeras leyes de patrimonio establecían que no se podían sacar piezas del país y así inició el camino por la consideración de los bienes arqueológicos y culturales como un elemento que no le pertenecía a un solo individuo, sino a la nación. Ese camino contemplaba instituciones y estudiosos mexicanos. Hacia finales del siglo XVIII se podían enumerar los primeros museos administrados por el Estado mexicano. Pero todos los antecedentes convergen en dos parteaguas importantes: la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939 y la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en 1972. Desde entonces, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se encargará de proteger los bienes muebles y zonas arqueológicas a lo largo del país. Asimismo, se harán trabajos de protección, conservación y difusión de estos. La concentración del quehacer patrimonial se planteó para que el estudio y el aprovechamiento partiera de un interés científico y un uso social. Debemos de comprender que gracias a estas labores y sus leyes, la investigación arqueológica en México debe ser practicada únicamente por profesionales especialistas avalados por el INAH. Esto significa que las labores de recuperación, manejo y conservación del patrimonio cultural está a cargo exclusivo del gobierno mexicano por medio de su institución cultural. Los objetos protegidos son todo lo que correspondan a los restos fósiles, vestigios de la época prehispánica y se consideran monumentos históricos y artísticos posteriores al siglo XVI. El saqueo está bien tipificado. Básicamente es toda intervención o exploración patrimonial no avalada por una institución capacitada para ese quehacer y sin los permisos adecuados. Arqueológicamente hablando, la extracción, transporte, compraventa y exportación de elementos contemplados en la ley está prohibida en México. Por eso, cuando vemos en redes sociales que usuarios muestran videos de excavaciones y extracción de piezas arqueológicas o incluso muestran intenciones de venderlas, se cae en varias faltas graves. Recordemos que el marco legal del que estamos hablando es una ley federal, por lo cual no es poca cosa. Un país con tanta presencia de vestigios del pasado, son recurrentes los hallazgos fortuitos, ya sea por labores de campo, ganadería o de algún servicio forestal, o alguna obra, infraestructura pública o privada, donde el patrimonio puede ser afectado o levantado como consecuencia. Importante señalar corresponsabilidad y derecho ciudadano de dar aviso a las autoridades correspondientes, ya que a partir de ahí se pueden generar investigaciones o trabajos, salvamentos y rescates arqueológicos. Del que ya tenemos un video especial, chéquenlo al terminar. Aunque de manera secundaria y fortuita, recuperar objetos arqueológicos y llevarlos a casa puede generar problemas si no se dan los avisos y se registran las piezas. Les dejamos algunos links a los trámites e informes en la descripción. Sin embargo, hay una actividad de saqueo totalmente intencional. Se trata de la acción directa de búsqueda de objetos con el objetivo de generar colecciones o incluso vender piezas. Se pueden identificar a los saqueadores porque, además de su intencionalidad, utilizan instrumentos especializados como detectores de metal o una metodología pseudoarqueológica, pero sin el interés de preservar la información histórica o social. Normalmente, durante el saqueo, se busca una pieza buena, completa y llamativa, dejando de lado todo el espacio o contexto donde se encuentre. Además, se llega a romper o tirar todos los demás vestigios que no signifiquen algo relevante para esa búsqueda en particular. Por cada pieza buena y completa se destruyen cientos.
En palabras de Amel Faraj, una arqueóloga especialista en saqueo y mercado negro patrimonial internacional. Últimamente hemos visto en las noticias y en las redes sociales la venta al por mayor de piezas arqueológicas, ya sea por algún tipo de aficionado o por personas que ven en esto una profesión lucrativa. La mayoría de las piezas terminará en los mercados clandestinos, donde se venderá por sumas muy mayores o subastas en algún país extranjero. La compraventa de antigüedades encubre otras acciones ilícitas. Después del saqueo, seguirá la exportación y traslado de esas piezas, el 90% de los casos a países totalmente diferentes a las naciones de origen. El problema ha sido identificado por especialistas a nivel internacional y se ha intentado detener el problema declarando que el saqueo y su subsecuente exportación es relativo a arrancar hojas en un libro hasta terminarlo de destruir. La UNESCO realizó en 1970 una convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, pero hay mucho camino por andar. El problema es más grande de lo que pensamos. Por eso una corresponsabilidad de especialistas, instituciones y sociedad civil es necesaria. Ante esto, el INAH tiene una campaña permanente de registro de colecciones, la cual en un estado ideal opera en la mayoría de los centros INAH, ya que cuenta con personal especializado para el registro y catalogación de estas colecciones de piezas sueltas y sin contexto arqueológico, las cuales quedarán resguardadas por las personas físicas o custodio de esa colección, con la condición de que no venda las piezas y aumente el número de piezas hasta el momento registradas. Como protectores del patrimonio debemos de ser reflexivos y sumar a las campañas y acciones de los pobladores que habitan en estas áreas con vestigios culturales para generar una mejor dinámica de manejo patrimonial. Hay casos de éxito en comunidades donde existe un fuerte arraigo por estos vestigios culturales. Hacen sus propias asociaciones civiles para proteger el patrimonio y hacer museos comunitarios o que puedan trabajar en proyectos arqueológicos o en zonas arqueológicas. El saqueo arqueológico es una pérdida de la historia y memoria de la sociedad. Al no recuperar toda la información posible, por solo privilegiar un objeto, se pierden oportunidades únicas. México es un país con una legislación cultural e instituciones únicas en el mundo. Sus profesionistas tienen una gran responsabilidad. Pero también queda en la sociedad generar y detectar puntos débiles y trabajar en conjunto para disminuir el problema, porque todos somos cultura y no debemos fallarnos. Aunque claro que las leyes actuales no son perfectas, sus aplicaciones en el mundo real tienen problemáticas particulares, pero eso no excluye que se normalice la destrucción y que se perciba al patrimonio como un bien individual o privado, cerrando la puerta a la comprensión de las sociedades del pasado y las múltiples identidades actuales. No nos queda otra cosa más que cerrar este tilichero por ahora, pensando que hay mucho más que reflexionar sobre el saqueo arqueológico en México. Así que veamos por esa memoria y trabajemos en conjunto para que no esté en peligro. ¿Y ustedes qué opinan? Todos contra el saqueo arqueológico. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho y dejar su like. Nos interesa saber su opinión, así que dejen sus comentarios aquí abajo. Si te gustó este video, compártelo con todos tus conocidos y recuerden, cultivamos memorias.